Bienvenidos a Todos los Sueños del Mundo, el podcast donde hablamos sobre libros, escritores, literatura y temas afines. Cada episodio, un tema para explorar y varios textos para compartir. ¡Acompáñanos! Yo soy Edgar Sandoval, tránsfuga de la economía, peligroso escribano a sueldo y, por las noches, cuando hay tiempo, aspirante a tejedor de historias. Yo soy Edgar Valdés, programador de software durante el día, lector de Borges de noche y esporádico autor de relatos breves. En esta ocasión traemos un tema nuevo que esperemos que sea también un tema interesante y un tema que nos dé muchas lecturas hacia el futuro o muchos comentarios, ¿no? Hacia el futuro de lo que leemos o de lo que vamos a leer. Si existe un ser imaginario que ha permeado en la imaginación colectiva durante cientos de años, ha sido esta imaginación del inmortal que se alimenta de sangre humana y comete todo tipo de atrocidades en escenarios nocturnos, donde hay violencia, hay erotismo, muerte, misterio y además, obviamente, muchísimos lugares comunes. Yo pongo sobre la mesa el debate: ¿por qué la fascinación? ¿Los vampiros decimonónicos siguen vigentes? ¿Qué autores nos han acercado a las mejores versiones de este mito? Aquí, Tocayo, te invito a que comencemos con tus aportaciones, a ver qué puedes decirnos, ¿no?, sobre esta figura, yo diría, omnipresente, ¿no?, en varias de las artes. Pues sí, Tocayo, mira, de nueva cuenta pones en la mesa un tema que da para una larga charla. Creo que ya se nos está haciendo costumbre estas recreaciones, que sea a lo mejor de nuestras charlas de juventud, sí. Y no es la excepción. Mira, para empezar, lo que apunta sobre los vampiros me parece que es muy, muy importante, las preguntas también. Y bueno, como recordarás en el recuento que hicimos de nuestro canon personal en el primer episodio, no aparecían autores que abordaran el género vampírico en el mío. Y cuando me propusiste este tema, debo confesar que me pusiste un poco en aprietos porque no soy lo que se podría llamar un asiduo lector de este tema. Pero bueno, me pareció un muy buen reto, muy interesante, y decidí abordar al género en esta ocasión desde una perspectiva un poco más académica, para dejar más bien que tú, que si eres más afín al género, seas el que nos cuente sobre los infaltables en este tema. Entonces, habiendo dicho esto, déjenme, les voy a compartir algunas ideas de dos ensayos académicos que me encontré por ahí sobre temas vampíricos y que van a abonar, me parece, para responder a tus preguntas referentes al porqué de la fascinación o incluso del temor hacia estos personajes, y también respecto a si las versiones decimonónicas siguen vigentes o si estos personajes también han experimentado una suerte de actualización en sus características. Bueno, entonces comienzo con el primero de los ensayos. Este primer ensayo del que les voy a platicar se titula El origen y evolución de los vampiros, monstruos de la fantasía, y fue escrito en 2018 por Edgar Toribio Hernández de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. Hernández comienza el texto señalando que existe un error de conceptualización de la figura de los vampiros, pues algunos lectores como Somers y Beresford plantean que los vampiros son todos aquellos seres imaginarios que se han descrito como bebedores de sangre a través de la historia. Y en este punto el autor va a intentar demostrar que existen otras muchas criaturas fantásticas de diferentes mitologías y pueblos que coinciden con esta descripción y no son vampiros. Entonces es una primera distinción que parece importante, al menos para el autor. Pero antes de esto, Hernández señala que el vampiro, en su definición más primitiva, evoca a un cadáver que, de acuerdo con la creencia popular, succiona la sangre y la ingresa a su propio cuerpo inerte. Según esto lo refiere Calmet en 1746. Pero que la primera vez en realidad que se utiliza la palabra vampiro es en un informe en 1732 del oficial austriaco Flockinger, en el que se equipara un fonema serbio pronunciado por él en alemán como vampir, que iguala a la palabra en alemán Blauthaushagas, es decir, sanguijuela o chupa sangre. Estoy tratando de decirlo lo más cercano a la pronunciación real, sí. Que es el origen de la palabra vampiro, ¿no?, como equiparado a sanguijuela o chupasangre. Después de esta aclaración, el autor procede a diferenciar al vampiro de otros seres que se alimentan de sangre. Por ejemplo, en la cultura sumeria se hablaba de los equimus, que eran demonios y espíritus de personas fallecidas que succionaban la sangre de las personas, pero que, de acuerdo con Hernández, representaban una metáfora de la deshidratación que sufría la gente en los desiertos. Más bien eran una figura simbólica.
Por otro lado, en la antigua Babilonia y en Jerusalén se hablaba de la existencia de Lilitú o Lilith, por cierto, figura femenina muy referenciada en nuestros tiempos a propósito del feminismo. En la referencia babilónica y de Jerusalén, Lilith era un demonio femenino que devoraba a recién nacidos y les succionaba la sangre, y que el autor asocia más bien a una representación de las enfermedades de los recién nacidos, por ejemplo, el síndrome de muerte súbita del lactante. Por otra parte, en la antigua Grecia estaba Lamia, que es muy similar a Lilith, y las estriges, basadas en la creencia de que los búhos succionaban la sangre de los recién nacidos. Los vikingos, por otro lado, creían en la existencia de los draugr, cadáveres que vuelven a la vida para defender sus tumbas y que devoran hombres y los matan con su hedor. Aunque, amigo, deberíamos decir que estos personajes últimos que acabo de describir se asemejan más a los zombies, tan famosos y socorridos en nuestros tiempos, Claro. Y que disputan, de hecho, con los vampiros la figura de seres míticos, ¿no? En el siglo XVII, los griegos ortodoxos creían en los burkulakam, cadáveres animados por el demonio que llevaban enfermedades y muerte, y en los timpaniaios, cadáveres que se hinchan, rebotan y no se descomponen. En la China de este mismo siglo, durante la dinastía Qing, se hablaba de los yangqi, o cadáveres rígidos que caminaban con los brazos extendidos, y que el folclore tradicional chino les asignó la cualidad de ser chupadores de sangre también. Qué recuento, ¿no? Es que también el folclore creo que escapa un poco a esta parte académica de la categorización, lo cual ayuda mucho, nos informa muchísimo, pero pues no te puede limitar. Y nada más aquí con la parte lingüística, ¿no? Con cada una de las descripciones, los nombres que les ponen, ya te vuela la imaginación, está genial. Por supuesto, y mira, Hernández seguramente hizo una búsqueda exhaustiva, pero también seguramente quedaron de lado muchos otros personajes de otras culturas que tienen esta representación similar. El punto importante e interesante aquí es eso, ¿no? Cómo las diferentes culturas en diferentes épocas remiten a seres monstruosos con características muy parecidas, ¿no? Sí. Bueno, mira, hasta aquí llega entonces el recuento de Hernández de personajes míticos similares a los vampiros. Pero después de este recuento comienza a abordar los orígenes ahora sí de la figura vampírica. En primer lugar señala de nueva cuenta que el origen de la palabra vampiro tiene posiblemente sus raíces en el idioma eslavo, que ya habíamos comentado un poco atrás, para hacer referencia a una sanguijuela o un chupasangre, pero que el término no se le asignaba a un personaje, sino que se usaba para nombres propios o lugares. ¿Cuándo empieza entonces a aparecer la figura asociada a personajes? Bueno, dice Hernández que es solo hacia finales del siglo XVII que el término se aplica para monstruos similares a los vampiros que conocemos. La primera aparición que ubica Hernández de este uso del término se encuentra en la carta de Pierre Denoy, escrita el 13 de diciembre de 1649, que dice en uno de sus fragmentos: debemos por su parte decir una palabra de una enfermedad en Ucrania. Creo que si la gente es fiel en su testimonio, y si sucede de modo veraz en el país, estaríamos pasando por ridículos si queremos dudar de ella. La llaman en ruteno uinor y friga en polaco. Esto es a lo que se refiere. Cuando una persona que nació con dientes muere, ella come en su ataúd, primero su ropa, pieza por pieza, luego sus manos y el brazo, y durante ese tiempo su familia y todos en su casa mueren uno tras otro. Y Denoye señala que el remedio usado para combatir a estas criaturas es descubrir el cadáver en su tumba y cortarle la cabeza, aunque él lo considera como una simple superstición. Después de esta carta, continúa el autor haciendo esta cronología, el informe elaborado en 1725 por Frombald, oficial imperial del Sacro Imperio Germánico y Romano, señala que pobladores de la ciudad de Kisolova, ubicada en la actual Serbia, reportaron el caso de Peter Plogijovich, que a las 9 semanas de morir se le apareció a 9 personas en sueños y que las asfixiaba hasta provocarles la muerte. En el reporte, el oficial señala que en compañía del sacerdote local abrieron la tumba y encontraron el cadáver un poco despellejado y sin nariz, y procedieron a clavarle una estaca en el corazón y a quemar el cuerpo. Frombald se refiere a estos cadáveres en su informe con el término serbio, cuya traducción desconoce, por cierto, de vampir, que entonces ya empieza a aproximarse el término, ¿no? Luego, en 1731, el médico imperial Glaser informa de una visita a la aldea de Medved, también en la actual Serbia, en el que habla de las quejas de sus habitantes debido a la muerte de 13 personas que habían fallecido
después de fiebres y dolores de pecho y articulaciones, que se atribuían a ataques de vampiros. El médico señala que algunos habitantes dicen que una de las fallecidas había consumido sangre de las ovejas muertas atacadas por vampiro, y que en otro de los casos la gente refería que la persona fallecida se había bañado en sangre de su vampiro muerto. Entonces, si te fijas, empieza ya a ser asociada la figura de la sangre con el vampiro, ¿no? Pero lo más interesante sobre este caso lo refiere Hernández a continuación, porque señala que el padre del médico, Johann Friedrich Glaser, habla en alguna publicación de una carta que le envió su hijo en 1732. Y aunque el contenido de esa carta se desconoce hasta la fecha, Johann Glaser señala lo siguiente: mi hijo, médico imperial del Paracín, en el territorio turco de Serbia, a 25 millas de Belgrado, me escribió el 18 de enero que en esta región, en particular en la aldea de Medviegia, no muy lejos de Barachín, desde hace algún tiempo hace estragos una enfermedad mágica. Muertos enterrados del modo más normal se alzan intactos de sus tumbas y asesinan a la gente. Estos, a su vez, muertos y enterrados, se alzan de sus tumbas y matan a otros del mismo modo. Esto ocurre de la siguiente manera. Los muertos atacan durante la noche a los durmientes y les chupan la sangre, del modo que al tercer día todos mueren. No se ha encontrado hasta ahora cura alguna contra este mal, ya que muchos han muerto en muy poco tiempo de este modo. Las autoridades locales ordenaron que el asunto se examinara con el mayor detalle. Entre aquellos a los que se ordenó acudir estaba mi hijo, Medicus et Physicus. Convocados al unísono, el juez y principal del pueblo y los miembros del jurado, se expuso que efectivamente estas cosas pasaban, aunque no se sabía cómo. No fue hasta que se advirtió que la gente estaba ansiosa, atemorizada y preocupada de sus sueños y quejumbrosa, etc., que se pudo organizar una visita al cementerio y los delegados pudieron abrir las tumbas, hallando 10 personas en sus ataúdes, casi como cuando vivían, totalmente incorruptos, pero con sus ataúdes, la ropa, los vestidos y los sudarios manchados de sangre fresca que fluía de la nariz, de la boca, de las orejas y los genitales, y teniendo nuevas uñas en los dedos de manos y pies. Todos estos vampiri, como allí se les denomina, fueron decapitados, tras lo cual se quemó sus cuerpos y sus cenizas fueron esparcidas en el río Morava. Mi hijo tuvo la oportunidad de hacerles antes la autopsia y los intestinos estaban todos saludables e ilesos, pero el estómago y el diafragma estaban llenos de sangre. Esto es lo que me ha escrito de modo apresurado y me ha prometido un informe detallado para nuestro gobierno y para el Collegium Sanitatis, donde añadirá más cosas. En este escrito ya se puede notar más claramente el arquetipo del vampiro que conocemos, Tocayo. Sí. Y bueno, es una pieza histórica, además la carta muy interesante, más allá de si tenga algún sustento o no, pero ya que el relato es muy claro, ¿no?, en la descripción de un vampiro. Luego en 1810 se publica el texto The Vampire, que habla sobre un espectro en forma de duende que sale y bebe la sangre de un amigo. Esto lo sigue refiriendo Hernández, ¿no? Este amigo palidece y se debilita. Su esposa lo ve morir y observa al cadavérico duende con una lámpara. Los pobladores del lugar atraviesan ambos cadáveres, el del espectro y el de su amigo, con una lanza, y cuando se observa el cadáver del primer vampiro, se le descubre lozano y fresco. Hasta este momento de Javier Hernández, el vampiro es este arquetipo de personaje que está presente en los relatos populares y que, aunque varía en características, siempre succiona sangre. Este arquetipo más cercano a un duende todavía no se aproxima del todo a la figura ya final de vampiro que conocemos nosotros. Pero después, en 1819, se publica The Vampire de Polidori, en el que se construye el primer estereotipo del vampiro como aquel personaje muerto, poseedor de una cuantiosa fortuna, que hipnotiza con facilidad con la palabra, que vive de día y de noche, que chupa la sangre dejando marcas en el cuello y que es particularmente exitoso con las mujeres. Pero no voy a ahondar mucho más en esta referencia, amigo, porque más bien tú eres quien nos va a hablar en forma más amplia de este relato y de otros más relacionados con la figura del vampiro. Muy bien. Hasta aquí llegaría más bien lo expuesto por Hernández, referente a los orígenes del arquetipo del vampiro y su posterior transición hacia el estereotipo de este personaje. Sí, y es que según veo, Hernández hace un recorrido muy completo y además nos muestra este camino que sigue la construcción de la figura del vampiro que es la clásica, ¿no? En el que hay estas referencias médicas, epistolares, los rituales, ¿no? De cómo lidiar con este monstruo, el tema de las anécdotas,
todas las referencias religiosas. Claro. Es un ensayo que hay que leerlo. Sí, la verdad que vale la pena, lo recomiendo muchísimo. Si uno quiere, vamos a decir, adentrarse en la parte histórica, ¿no?, de la construcción del vampiro. Bueno, muy bien. Entonces ahora voy a comentar brevemente el otro texto académico con el que me encontré, que aporta otras cosas interesantes. Este otro texto se titula El recurso al vampirismo en la narrativa actual, de Polidori a Stephanie Meyer, claves y fundamentos. Y fue publicado en 2013 por Francisco Morales Lomas de la Universidad de Málaga. Morales plantea en este texto otra vertiente de análisis también muy interesante, como ya decía, ¿no?, que se refiere a los simbolismos del vampiro con respecto a los fenómenos sociales que acontecían cuando apareció en la literatura originalmente. O sea, este es un análisis más bien sociológico. Y a los fenómenos actuales como estos, y cómo estos han transformado la figura del vampiro. Señala, por ejemplo, y voy a citar textual, que desde la premodernidad del vampiro de Polidori hasta la posmodernidad de la moderna saga de Crepúsculo de Stephanie Meyer, con estadios intermedios como Drácula de Bram Stoker, que se convirtió durante muchos años en el paradigma a seguir, se han creado unas coordenadas teóricas interesantes para su análisis. Los fundamentos teóricos de tal evolución han cambiado. Entendemos que su origen premoderno, ab initio, corre curiosamente parejo al auge de la burguesía y la organización de un mundo nuevo, entre comillas nuevo, sostenido sobre unos principios a los que el vampiro es ajeno. El vampiro asume el papel de aristócrata desclasado, caballero de otra época frente al que se va imponiendo una visión del mundo diferenciada que se construye sobre otros resortes ideológicos de los que se volverá acérrimo enemigo. El racionalismo de tipo cartesiano, el individualismo, el abandono del aristocratismo y el espíritu medieval, donde fundamentos como honor, honradez, bondad, sencillez y no contaminación social eran muy apreciados. Aquí cierra la cita. Bien, pero por eso, dice el autor, va de nuevo otra cita, el vampiro es un ser ajeno a la sociedad burguesa, como el romántico, un individuo que debe ser destruido por esa clase que se ha apoderado de la sociedad, porque en él está el germen de la destrucción de la clase ahora dominante en el siglo XIX. El vampiro aspira al terror, al miedo, como componentes instrumentales para conseguir sus propósitos, aunque en última instancia sea la sangre y su simbología pseudo-religiosa el elemento fundamental. El vampiro es un aristócrata, un conde, un lord, un príncipe, que vive aislado, ajeno a la sociedad. Por esta razón solo aparece a partir de la medianoche, cuando los burgueses están dormidos, cuando la otra sociedad, el otro statu quo, puede hacer su aparición. El vampiro es un ser ajeno al orden social reinante, un peligro que solo surge cuando éste se encuentra dormitando. La vigencia de lo aristocrático feudal, representado por el vampiro y de modo general por lo gótico, del que éste forma parte como apéndice, con su componente ritual y mistérica desaparece para dar pie a otro statu quo nuevo. Luego Morales va a apelar a lo señalado por Lucía Solás, en el sentido de que, y vuelvo a citar, la teoría literaria gótica aspira a convertirse en una contraposición al pensamiento de la Ilustración, que había puesto en el orden y la síntesis armónica, junto a las formas matemáticas, la opción estética y social adecuada que encarnaría la burguesía dominante. Un racionalismo que había inaugurado Descartes y al que habían seguido Locke, Kant, hasta el punto de que, como decía Marx, Locke identificaba la razón burguesa como la razón normal humana. El que se oponía a esta se hallaba fuera de la luz, en las tinieblas, como todos estos representantes de lo gótico. Ya advertía Rousseau que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo degenera y acaba con la inocencia idílica inicial. Por eso el monstruo Frankenstein se revuelve contra esa sociedad que lo ha descorazonado. Hasta aquí llega esa referencia de Solás. Finalmente, dice Morales, en contraposición a esta figura clásica del vampiro, los de la saga Crepúsculo surgen en la posmodernidad en otro ámbito. Sociedades capitalistas desarrolladas en las que la búsqueda de los sentimientos y los afectos en el caos de la sociedad es un elemento esencial. Ya no existe ese miedo antrópico al vampiro que es visto como un elemento literaturizado, un elemento en el que se ha pasado de la función referencial que poseía antaño a la función poética que posee Ogaño. Ahora el vampiro puede ser cualquiera de nosotros. No se apuesta ya por la subversión de un orden. El orden actual no admite duda para los vampiros. Lo aceptan. No nacen con vocación de ruptura, sino de asunción de la sociedad burguesa con su normalización etérea. No rompen nada ni con nada. Definitivamente han sido asimilados por este orden que en otro tiempo pretendían destruir. En consecuencia, dice Morales, podemos afirmar que la burguesía reinante en este mundo globalizado ha obtenido la victoria y los ha transformado en seres de celuloide,
imágenes que provocan más el sentimiento o el afecto que el miedo de antaño o la erótica en otro momento. Los vampiros actuales son seres sentimentales, cuasi reglados. El nuevo sentimiento los ha subyugado y ahora nacen en el ámbito de la adolescencia para vivir en un mundo de belleza y pubescencia casi virginal. Hasta aquí el texto de Morales, amigo. ¿Qué opinas? Muy bien, de hecho creo que se complementan bien las dos visiones, un poquito más el recorrido, ¿no? que hace el primer autor me parece mucho más completo, más interesante. También claro. creo que tiene aparte esta cualidad como un bestiario, ¿no? Como una enciclopedia de todos los modelos de vampiro. Sí, claro. Y el segundo un poquito, ¿no? Con esta interpretación un poquito más social, ¿no? Sí. Yo creo que el vampiro, pues obviamente sí evoluciona conforme también se va cambiando, se va moviendo la sociedad misma que describe al vampiro. El vampiro literario en la tradición europea, que es la que tenemos más cercana, la que hemos heredado, creo que nunca ha sido un monstruo absoluto, sino que tiene ese elemento de fascinación y que muchas veces se le ha construido no como algo enteramente extraño, sino que está o vive o surge desde el corazón mismo, no desde el núcleo quizás descompuesto y corrupto de la aristocracia, pero también con un pie anclado en un pasado que se sugiere lejano, pagano, ajeno, pero al mismo tiempo asimilado en las costumbres de la civilización, porque además requerimos un personaje con el que se interactúe, entonces pues tenemos que colocarlo de manera que sea un poco más natural el surgimiento del personaje, ¿no? Del aristócrata, del conde, ¿no? De estas figuras. Entonces creo que tiene ese juego, ¿no? Siempre como un monstruo, sí, como un ser mítico, un monstruo, pero también colocado como algo que surge de entre nosotros, y por eso pues podemos convivir con él y narrar las historias, ¿no? de los vampiros. Me parece muy bien tu aportación, amigo. Gracias, amigo. De hecho, fíjate que la referencia al segundo texto la hice más bien para tener, aunque sea en una vista rápida, pero un poco una narración sobre la evolución de la figura vampírica justamente y responder un poco a una de tus preguntas. Excelente. Bien, pues en este caso me paso a hacer mi referencia, ¿no? Sobre esta figura, el motivo por el cual la traje hacia este episodio. Ya habían escuchado, ¿no? Tu aportación con un tinte más académico, pero obviamente también traen, ¿no? Todas las referencias literarias que ya has mencionado, algunas de las cuales yo voy a entrar a ese detalle. Hay algunos textos que a mí en lo particular me interesan sobre el vampiro, pero sobre todo los que son los textos fundacionales. Yo creo que el vampiro es una figura que sí se reutiliza mucho, pero que siempre regresa al origen. Hablábamos del tema, por ejemplo, de los zombies, ¿no? De esta correlación con el humano muerto o corrupto que regresa, ¿no? Y creo que el zombie no tiene atributos que permiten que pueda ser enteramente moderno o que no tenga un legado. Y sin embargo el vampiro no, creo que el vampiro tiene siempre por su propia inmortalidad, y que además pues se antoja además mucho más antigua, que proviene de mucho más lejos, y esta aparte juventud eterna, ¿no? Que tiene el vampiro nos arrastra, ¿no? Mucho más atrás. Entonces creo que el vampiro juega muy bien con el siglo XIX. Por ahí se menciona a veces que las épocas no coinciden con los años tal cual los ponemos nosotros, ¿no? Entonces se menciona que el siglo XX pues no arranca en 1900, sino que realmente el siglo XX arranca cuando arranca la Primera Guerra Mundial, y que termina el siglo XX cuando cae el muro de Berlín. El muro de Berlín. Yo creo que de hecho se le menciona como un siglo corto, ¿no? En realidad. Sí, un siglo corto, y aparte muy veloz. Entonces, así es. Por eso también es un siglo corto, pero ocurren más cosas que en muchísimo tiempo. Algo parecido puede mencionarse con el tema de la figura del vampiro y con la literatura. Creo que a nivel literario estamos heredando mucho y alargamos mucho la época que proviene del final del siglo XIX. Las figuras de Sherlock Holmes, las figuras del Drácula de Bram Stoker, muchos de los libros de aventuras de Julio Verne, ¿no?
Entonces, todo el tema del positivismo científico lo arrastramos durante mucho tiempo y no es del siglo XX, ¿no? Trae un poquito más de historia. Todas ellas son decimonónicas, claro. Todas son decimonónicas. Algo así parece, en mi opinión, que debe ser lo que ocurre con el vampiro, porque a pesar de todos los reintentos de reescribirlo, de reimaginarlo, siempre termina siendo esta figura de la aristocracia rancia, ¿no? De la Europa del final del siglo XIX, el final de las monarquías, la figura de los castillos, ¿no? De los grandes bosques. Y por eso, a mí en la parte del vampiro la fascinación proviene no tanto del vampiro moderno y que luego me haya llevado, ¿no? A los libros antiguos, sino al revés. Son los libros antiguos los que a mí me parecen mucho más interesantes, aunque algunos, pues ya cuando los relees una y otra vez, pues te das cuenta que tienen ciertas limitaciones. Claro. Hay tres libros en lo particular. Uno es el vampiro de Polidori, que tú ya habías mencionado, de inicios del siglo XIX. Otro es el libro de Carmila de Le Fanu, ya un poquito más avanzado del siglo, en el 77. Y finalmente el libro clásico, el libro de Drácula de Bram Stoker del 97. De los tres libros, pues voy a irme en el orden histórico, en los años. Primero, el libro de Polidori. Claro. Polidori, en el vampiro, que además se titula exactamente así, ¿no? El vampiro, tiene la cualidad de los libros originales o de los libros fundacionales. Tiene este interés de que fue de los primeros libros, con la primera intención. Se aprovecha incluso en ese momento, ¿no? De que el título es simplemente El vampiro. Pero así como es un título sencillo, creo que también la historia es sencilla o es simple. Y vista ya a la luz de toda la tradición del vampiro, incluso se antoja un poquito básica. ¿Por qué? Okay. Porque realmente toma un mito, y lo escribe en su forma más elemental, pero si no fuera porque es de los primeros libros, quizás pasaría desapercibido, ¿no? Porque es hasta cierto punto plano, ¿no? Pero es interesante, sobre todo por esta perspectiva histórica. Polidori introduce, no por primera vez, pero sí introduce en su libro al vampiro seductor, al vampiro misterioso, al vampiro aristócrata, en donde se encuentra este tema común de libros posteriores de la Europa oriental, es decir, de Grecia hacia un poquito más hacia Oriente, pero con narradores que están en Londres, no están en el centro, en el corazón de la civilización. Entonces se mezcla este tema de la Europa oriental, de las leyendas, del folclore, el tema de los viajes, que es un tema muy interesante y muy rico en las obras de esta época, algo que se repite mucho, de hecho, en toda la literatura del 19. Sin embargo, siento que es un libro hasta cierto punto flojo, que goza de este privilegio, ¿no? de ser un libro fundacional, pero que hoy en día difícilmente obtendría el reconocimiento. Si lo vemos o lo leemos con los ojos del lector moderno, pues resulta, pues digamos, demasiado predecible, porque obviamente libros posteriores se alimentan mucho de su contenido. En este libro no voy a detenerme mucho porque realmente te digo, es un libro muy, muy básico, es el vampiro aristócrata que conoce el narrador, que viaja y conocen algunos de las regiones extrañas de Europa, hace sus travesuras clásicas de vampiros, seduciendo mujeres, chupando sangre, reviviendo a los ojos estupefactos, ¿no? De los que lo presencian, pero también tiene un elemento que se repite y que es muy característico también del siglo, y es que el autor se esfuerza mucho y se lamenta mucho de que sabe que el público no le va a creer. Entonces, él sabe que ya hay un movimiento científico, al menos en la parte más educada de la población, que aparte obviamente un montón de mitos, ¿no? que siguen rodeando, o un conocimiento todavía muy limitado, pero mucho de la narración que luego se repite en Stoker, que se repite en Le Fanu, es cierta insistencia, ¿no? En decirles, es cierto, lo que les cuento es verdad, pero él sabe que no, él sabe que finalmente está narrando un mito, y que cuando cierras el libro
seguirá siendo un mito, ¿no? A pesar de los esfuerzos de darle un cierto toque de anécdota realista, ¿no? En el que finalmente hay una cierta advertencia, ¿no? De que deben creer, ¿verdad?, en lo desconocido, pero sabe que el vampiro también se alimenta de esa creencia, pues, de que no es cierto, de que no existe. El segundo libro que voy a comentar es mucho más interesante. Creo que incluso es un libro que está infravalorado y deberíamos retomarlo. Es un libro muy cortito de Le Fanu y que se llama Carmila, en el que para comenzar tenemos a una vampira femenina, que sería ahora pues muy común, ¿no? Enteramente común. Claro. Pero en la época resulta muy interesante y muy rico este personaje, porque tanto la narradora de la historia, que es una chica muy joven cuando ella presencia los hechos que narra el libro, como el vampiro de la propia historia, ambas son mujeres. Entonces le da un toque muy diferente a lo que uno acostumbra a leer de esa época, de ese tipo de literatura, tanto por el personaje como por el tema, como por la narración. Esa parte ya de entrada ahí ya nos da algo nuevo. En Carmila pues se reintroduce, ¿no?, este concepto de la aristocracia, ¿no?, de la Europa exótica de Oriente, porque ellos viven acá como lo hace Drácula en las regiones de Transilvania, aunque ella vive en la región de Estiria. Y una parte que a mí me llama la atención de este libro de Carmila es que la protagonista, aunque es inglesa por sangre, ¿no?, sus padres son ingleses, ella misma nació allá en aquella región exótica, ¿no?, muy muy diferente, allá en los castillos empolvados y olvidados a mitad de los bosques. Y ya con eso el personaje ya tiene, digamos, una cierta ascendencia que le permite reconocer y acercarse a la figura del vampiro de una forma más natural, porque la chica que llega de manera misteriosa es casi de su misma edad, se hacen amigas y ella misma va narrando cómo hay una cierta fascinación, una amistad, una cierta atracción incluso entre ellas dos, pero porque por un lado pues ambas chicas son jóvenes, no tienen mucho con quien hablar la protagonista. Sus vecinos más cercanos, dice, ya está pues, en el siguiente castillo, imagínate, ¿no?, para hacerle una visita. Y la propia narradora nos explica en el libro cómo ella tiene miedo de la vampiro aún antes de que sepa que es un vampiro, pero también le fascina, le gusta. Entonces ahí es esta lucha, ¿no?, entre una parte física, una parte espiritual, una parte casi del instinto, ¿no?, que le está advirtiendo que algo está mal, ¿verdad?, con Carmila. Pero pues la fascinación es un poco más poderosa, y esa parte la narra de una manera que me parece muy interesante. También hay un erotismo levemente disfrazado, hay una fascinación entre estas dos jóvenes, hay misterio, ¿no?, alrededor incluso de la atmósfera. Y esta atmósfera que va construyendo Le Fanu creo que es lo que no consigue Polidori en el libro original. Polidori se centra, me parece, mucho en el personaje del vampiro, y en explicarnos cómo es el vampiro, cómo son las atrocidades que comete, cómo es la preocupación del personaje que va narrando. Pero Le Fanu en el libro de Carmila sí consigue adentrarnos en una atmósfera enrarecida, extraña, porque ya desde la aparición original de Carmila en el castillo, el uso de los carruajes, de los caballos, de los bosques, de los caminos perdidos, de los ruidos del bosque, del abandono, ¿no?, de la soledad que está alrededor, ¿no?, de este castillo donde vive la protagonista, sí consigue meternos, ¿no?, en esa atmósfera un poquito asfixiante, ¿no?, diría yo. Te asomas hacia afuera, hay un bosque, está la naturaleza, pero no sientes que estés libre, se siente esa aprensión, y creo que el autor lo hace de una forma muy muy adecuada. Esa parte creo que es muy muy rescatable. Y hay otro elemento en el libro de Carmila que también va con el juego de la atmósfera, que tiene que ver con los sueños. Hay pasajes en los cuales la protagonista sueña o cree que sueña, pero son realmente apariciones. Luego nos damos cuenta que son casos reales. La quieren convencer de que todo ocurre en un sueño, pero también hay elementos oníricos que también ayudan mucho a esta atmósfera extraña y enrarecida.
Entonces creo que la parte de los sueños, que también luego se ve un poquito en Stoker, le da mucho a la parte del inconsciente, a la parte de lo que está oculto en la psique de los humanos. Claro. Y este juego que luego se da mucho con el vampiro, ¿no? Es esta influencia que tiene sobre los humanos, tanto en la parte consciente, la atracción física, la seducción, pero también algo más, ¿no? Que va carcomiendo, ¿no? La mente y el espíritu de los que lo rodean y que son sus víctimas. Yo recomiendo mucho este libro de Carmila, creo que vale la pena. Suena bastante interesante, leerlo. Sí, y aparte es un libro, pues, un poquito corto, no es muy extenso, y se deja leer. Excelente. El último libro, pues es obviamente el libro clásico, ¿no? El libro que todos conocemos, ya sea por el libro, por las películas, por las referencias, es increíble, ¿no? La penetración que ha tenido el personaje, ¿no? Más que el mito de los vampiros, es exactamente el personaje de Drácula, ¿no? Como tal. Por lo tanto, como es un personaje muy conocido, muy reconocido además, yo quiero tocar otros temas, no tanto a Drácula como sí mismo, sino lo que rodea al libro, lo que creo que aporta como literatura, para quien nos gusta, ¿no? Esta parte de los libros fantásticos, especiales, del folclore, del paganismo, ¿no? De todo lo que es ese otro mundo, ¿no? Esos otros dioses o semidioses, seres extraños, ninfas de los bosques y demás. En Drácula, primero, creo que también hay que verlo como un libro de viajes y un libro de exploración. Como hay un recorrido de la Europa de Oriente hacia la Europa londinense, el autor se preocupa mucho de hacer este hincapié de cómo van cambiando en el viaje, cómo va cambiando de un lugar a otro, de una región a otra, cómo se va modificando y se va dejando atrás la civilización. Hay pasajes que me gustan mucho al inicio del libro, cuando Jonathan Harker, que es uno de los personajes principales, viaja hacia Transilvania a conocer al conde, en teoría para hacer negocios, y cómo al narrarle estos viajes, pues va dejando atrás lo que él conoce, ¿no? Las personas, las costumbres, las comidas, y cómo al irse acercando a Transilvania, pues resulta que es todo más extraño, ¿no? Hasta el paisaje, las personas, los lenguajes, y ayuda mucho, ¿no? A ir metiendo a Jonathan y al lector en esta parte, y irlo sacando, ¿no? De la parte cómoda, e irlo metiendo a algo que ya se anuncia, ¿no? Como algo peligroso y posiblemente mortal, aunque ya luego veremos cómo le va, ¿no? a este personaje. Pero sí, creo que Drácula como un libro de viajes, un libro casi de aventuras, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando lo leía, pues era mucho más joven y no había internet, y yo consultaba consultaba las ciudades, y algunas de ellas me llamaban mucho la atención. Había un pasaje en el que viajan en uno de los estrechos que se conoce como el Paso del Bósforo, en el que viaja por barco, el último tramo de su viaje, y hasta el nombre mismo, ¿no? A mí me parecía así como que súper exótico, ¿no? Como que no es nada que conozcas, ¿no? Se fue a otro mundo, pero luego tomas el mapa y existe el lugar, entonces te da como que una retroalimentación así como que muy sabrosa, ¿no? El saber que el lugar existe. Claro. El autor lo conocía físicamente, quizás por lo menos también como referencias de otros viajeros, pero ya va alimentando, ¿no? la credibilidad del relato dentro del propio relato. La otra es que ver a Drácula como un libro epistolar. Quien lo haya leído y quien no, se lo comento, que el libro no tiene un narrador, sino que va tomando fragmentos de diarios de los personajes, recortes de periódicos de la época. Es una especie como de una construcción coral, ¿no? O sea, así de el punto de vista de cada uno de los personajes, y tenemos un poquito de todo. Tenemos, por ejemplo, la visión neutra, que al principio son las cartas de Harker, que va viajando y todavía él es como que muy ecuánime, muy objetivo, y se resiste a darse cuenta de que se está metiendo en la boca del lobo. Y cuando por fin Harker se percata, ¿no? Del peligro y de la parte fantasmagórica que rodea el castillo, él abandona ese papel, digamos, de narrador neutro, pero luego tenemos los recortes de periódicos, que es la parte, digamos, neutral del relato. Y luego está la parte
de Mina, que es la prometida de Jonathan, que también escribe las cartas. Entre ellos se están escribiendo, y Mina es la otra visión, es una visión que no es realista, sino que es hasta cierto punto ingenua, ¿no? Muy esperanzada, en su momento muy atemorizada. Entonces tenemos también a los personajes médicos, ¿no? Unos más moderados, otros más extremos, como Van Helsing, pero también una visión, ¿no? También del siglo XIX, que intentan hacernos casi pues una descripción realista, ¿no? De los padecimientos, de los síntomas, de las condiciones, y también le da este toque que a mí me sabe mucho, ¿no? A finales del siglo XIX, este intento por racionalizar, ¿no? Entonces hace un contrajuego muy padre con lo que está ocurriendo en la realidad y lo que intenta razonar uno de los doctores, el doctor más joven, y cómo luego Van Helsing le explica que incluso lo extraño también se puede explicar, a pesar de que sea algo casi sobrenatural, pero tendrá una causa y un efecto, aunque no sea algo cristiano. Bastante positivista para ir con el espíritu de la época, ¿no? Exactamente, sí. Como decíamos las pasadas, ¿no? Son un producto de su época estos libros. Claro. Totalmente. Y también, ya lo he comentado, ¿no? Con el tema de los viajes, Drácula como un libro de aventuras. Es decir, yo cuando termino de leer Drácula, no me queda esa sensación de aprehensión o de ansiedad que te dan los libros netamente de terror, ¿no? Sino que es un libro que tiene aventura, ¿no? Que tiene mucho juego y tiene elementos extraños, elementos terroríficos, ¿no? Como son esas atrocidades, ¿no? De los vampiros, pero como hay mucho más en juego, pues creo que también se puede ver como un libro de aventuras, solo que en vez de que sea aventura, digamos, en la jungla, esto es una aventura claro, con un vampiro de Transilvania, ¿no? Y de nuevo, ¿no? El tema de la atmósfera, que creo que también lo hace muy bien Stoker, no por nada el vampiro, en dónde vive el vampiro, cómo se mueve, ¿no? En sociedad, y cómo también existe, ¿no? Esta parte de la aristocracia y el ambiente de los castillos, pues es un clásico, ¿no? Entonces, para este personaje creo que lo rodeó de una manera perfecta el autor, pero obviamente pues viene alimentado de lo que tú ya comentabas y de lo poquito que yo he visto en esta aportación, de cómo no es una aportación original del autor. Lo hemos visto también en el episodio sobre qué es y qué no es original, y sabemos que todos arrastramos, ¿no? Un poquito de los autores que nos preceden. Exacto, tenemos siempre alguna referencia hacia el pasado, ¿no? Hacia lo que nos ha pasado a nosotros también, ¿no? Sí, así es. Y ya nada más para cerrar en mi aportación de las lecturas de estos 3 libros, que creo que son fundacionales, son muy interesantes, se dejan leer. Voy a brincarme un poquito con la referencia a la literatura moderna. Sabemos que existen infinidad de libros sobre esta figura que han intentado sacarle provecho a la fama, al nombre que tiene el vampiro, la fascinación que tiene la figura. Pero creo que los libros modernos fallan un poquito en la parte de la atmósfera, y fallan un poquito en la parte de aportar elementos nuevos al vampiro, o quizás sea que el vampiro como tal no se deja modernizar, porque sí, intentos tenemos un montón de intentos, ¿no? Pero como te mencionaba con el tema de los zombies, por ejemplo, una autora pues, muy reconocida con libros que son buenos, los libros de Anna Rice, pues tiene una saga, una serie completa sobre los vampiros, en los que retoma a ciertos personajes que repite sobre esta línea. Ella también recurre a este tema de la inmortalidad y de la herencia, del legado histórico del vampiro. Entonces sigue siendo un vampiro que viene de Europa, sigue siendo un vampiro que quizás tendríamos un libro de Lestat o de alguno de ellos narrado en Europa, sin necesidad de que hayamos llegado al siglo XX con ese personaje. Hay siempre este interés del anacronismo, ¿no? De qué ocurre si colocas a un personaje actual en el pasado, o a un personaje del pasado en el mundo actual. Ese choque, ¿qué ocurriría, ¿no? Con ese anacronismo forzado? Y creo que es lo que le pasa a la figura del vampiro. Sigues viéndolo como un experimento, como decir, ¿qué pasaría si el conde Drácula estuviera hoy en Manhattan, ¿no? Tiene esa interpretación. Pero de los libros modernos, pues creo que
Stephen King, con algunos de sus libros, Anne Rice con algunos de sus libros, creo que consiguen generar historias que son buenas, que se pueden leer, pero que no terminan de desligarse de estos libros que yo mencionaba. De todos los que he traído a colación, creo que el que recomiendo, sobre todo porque es posible que sea el más desconocido y a la vez el más interesante, es el de Carmila. Creo que ese podríamos rescatarlo. Y sobre todo si te gusta ese tipo de literatura, pues Claro. vendría muy bien un libro escrito en la época misma en la que surge el mito, al menos en su versión literaria más establecida. Entonces creo que vale mucho la pena. Hasta aquí, ¿cómo ves, amigo? Hombre, pues de entrada me parece que nos has dado un recorrido bastante exhaustivo, pero interesante sobre cómo fue evolucionando en la literatura esta figura del vampiro. Fíjate que antes de que empezaras tu recuento, me preguntaba yo cómo es que este Drácula de Bram Stoker fue el que al final logró posicionarse más en el imaginario, ¿no? O sea, aunque Polidori empieza la construcción del personaje, en realidad es el de Bram Stoker el que está en la mente de las personas, ¿no? Si tú lo preguntas, ¿no? Pero después con todo este recuento que hiciste, y sobre todo rescatando esta parte que hablas de la relación con el siglo XIX, porque ¿qué hace el siglo XIX? Establece una serie de regularidades sociales que van a apuntalar la fase más intensa de la modernidad, vamos a decirlo así, ¿no? El positivismo, la regla de lo que ahora le llaman la heteronorma, ¿no? O sea, los patrones de la heterosexualidad y la familia construida bajo ciertos parámetros, etcétera, ¿no? Que van a darle, vamos a decirlo así, una cierta estabilidad a la fase moderna. Y entonces regreso a este recuento que haces y digo, bueno, por ejemplo, me queda claro, por un lado, que el vampiro de Polidori es una historia en la que el vampiro está intentando defender su entrada al relato moderno, ¿no? Es decir, créanme, sí existo, tengo estas características, ¿no? Y Carmila me queda claro que no fue un texto tan reconocido porque pues en una época en la que dominan los estereotipos masculinos, pues una vampiro mujer era impensable que pudiera tener más éxito, ¿no? En cambio, Drácula de Bram Stoker, por lo que nos cuentas, es una figura, o sea, en todos los relatos está el tema de la otredad, ¿no? Y cuál es esta relación que tenemos con la otredad, que como está plasmada en estos relatos, es una relación bastante, vamos a decirlo, compleja y conflictiva, ¿no? O sea, por un lado es esta oscuridad de la que nos hablas en algunos de estos relatos, o sea, lo otro es oscuro, es difuso, es difícil de reconocer, es inmortal, ¿no? Incluso es amenazante, pero al mismo tiempo tiene este componente atractivo, seductor, erótico incluso, ¿no? O sea, sí. Me parece que es una metáfora en general, pues, de esta relación que tenemos con lo otro, con el otro. ¿Y por qué pienso, reflexionando ahora, de por qué Drácula pudo tener más impacto? Y es que el relato, por lo que cuentas, está narrado desde la perspectiva de los que no son el otro, ¿no? Exacto. Es decir, muestran sus impresiones sobre la otredad, a diferencia de Polidori o del vampiro de Polidori o de Carmila, ¿no? Creo que esa sería una hipótesis que dejaría aquí en la mesa, que esa puede ser una de las razones por las que el Drácula de Bram Stoker queda más sellado en la mente de los lectores, ¿no? Sí, de forma definitiva. De hecho, así como en Polidori el narrador, ¿no?, se lamenta de que no van a creerle, y que no le crean es un peligro porque pues claro, serán víctimas por su propia ingenuidad. En Drácula, en Stoker, hace algo parecido al final, pero lo hace de forma diferente, en el sentido de que al final dicen los narradores, no tengo mucho para convencerlos, excepto un baúl lleno de cartas y recortes de periódicos, y las cartas son como de siete personajes, ¿no? Entonces, como que retoma esta idea, ¿no?, de que no van a creer, porque son finalmente impresiones personales. Claro. Pero, a diferencia de Polidori,
no deja una referencia, sino que deja 6, 7 referencias, recortes de diarios de todo tipo, como que un poquito más documentado, ¿no? A pesar de que siguen siendo personales, pero sí retoma esta idea, y creo que se protege mejor que Polidori para que a sus personajes sí le crean, porque digamos que hay más testigos, ¿no? de lo que está ocurriendo. Y aparte, nada más para cerrar, fíjate, el libro de Polidori surge del mismo reto literario que nos dio Frankenstein en esta juego, ¿no? De las casas de campo donde se van los escritores de la aristocracia y platican entre ellos y se hacen lecturas mutuas, ¿no? y recomendaciones. Pues ahí creo que está un poquito más conocida la historia de cómo Mary Shelley escribe Frankenstein, porque en una de las reuniones literarias se hacen un reto entre varios escritores para escribir un relato nuevo que tenga esos tintes, ¿no? de lo fantástico, de lo fantasmagórico, de lo sobrenatural, y únicamente 2 de los que estaban presentes ese día consiguen sacar realmente un libro en base a ese reto que se habían propuesto. Uno de los libros es el Frankenstein de Shelley y el otro libro es el vampiro de Polidori. Fíjate. Ahí está la constancia. y la influencia, ¿no? Sí. Muy bien. Excelente, amigo. Muy interesante el tema. Bien, bueno, ahora ya sigue el momento de pasarnos a una de las secciones estándar de nuestro podcast, una de las secciones que siempre tenemos, que tiene que ver con una de las lecturas de las secciones de las ciudades invisibles, este libro de Italo Calvino que da para mucha interpretación y para mucha lectura, un libro que nos gusta un montón y que afortunadamente tú, Tocayo, me pasaste la referencia hace ya bastante tiempo y finalmente me puse a leerlo y lo metimos, ¿no? al podcast, porque vale mucho la pena este libro. Entonces aquí te invito, amigo, a que nos presentes de este libro de las ciudades invisibles tu aportación del día de hoy. Claro, por supuesto. Bueno, y además yo creo que otra de las cualidades que le hemos encontrado al libro es que parece ser que tiene siempre algún relato, alguna de las ciudades coincide con lo que estamos hablando, ¿no? Combina con todo. Combina con todo, exactamente. Y esta no es la excepción. Entonces, bueno, en esta ocasión les voy a platicar de la ciudad de Adelma, que es un lugar en el que los vivos nos recuerdan cada vez más a nuestros muertos. Muy a tono con el tema, ¿no? Muy bien. Hasta que llega un momento en que ni siquiera sabemos, cuando visitamos a Adelma, si estamos vivos o muertos. Como dije ya, un texto muy en la línea de este episodio, Tocayo, y entonces voy a comenzar ahora con la lectura de Adelma, que la ciudad se llama, la referencia a la ciudad se llama Las ciudades y los muertos 2. Jamás en mis viajes había llegado hasta Adelma. Oscurecía cuando desembarqué. En el muelle, el marinero que atrapó al vuelo la amarra y la ató a la vita se parecía a alguien que había sido soldado conmigo y había muerto. Era la hora de la venta al por mayor del pescado. Un viejo cargaba su carretilla con una cesta de erizos. Creí reconocerlo. Cuando me volví, había desaparecido en una calleja, pero comprendí que se parecía a un pescador que, viejo siendo yo niño, no podía estar entre los vivos. Me turbó la visión de un enfermo de fiebres acurrucado en el suelo, con una manta sobre la cabeza. Pocos días antes de morir, mi padre tenía los ojos amarillos y la barba hirsuta como él, exactamente. Apreté la mirada. Ya no me atrevía a mirar a nadie a la cara. Pensé, si Adelma es una ciudad que veo en sueños, donde no se encuentran más que muertos, el sueño me da miedo. Si Adelma es una ciudad verdadera, habitada por vivos, bastará seguir mirándola para que las semejanzas se disuelvan y aparezcan caras extrañas, portadoras de angustia. Tanto en un caso como en el otro, es mejor que no insista en mirarlos. Una verdulera pesaba unas versas en su romana y las ponía en un cesto colgado de un cordel que una muchacha bajaba desde un balcón. La muchacha era igual a una chica de mi pueblo que enloqueció de amor y se mató. La verdulera alzó la cara. Era mi abuela. Pensé, llega un momento de la vida en que de la gente que uno ha conocido son más los muertos que los vivos, y la mente se niega a aceptar otras fisonomías, otras expresiones. En todas las caras nuevas se encuentra, imprime los viejos moldes, para cada una encuentra una máscara que se le adapta mejor. Los descargadores subían las escaleras en fila, encorvados bajo damajuanas y barricas. Las caras estaban ocultas por costales usados como capuchas. Ahora las levantan y los reconozco. Pensaba con impaciencia y con miedo, pero no despegaba los ojos de ellos.
A poco que recorriera con la mirada la multitud que atestaba aquellas callejuelas, me veía asaltado por caras inesperadas que reaparecían desde lejos, que me miraban como para hacerse reconocer, como para reconocerme, como si me hubieran reconocido. Quizás yo también me pareciera para cada uno de ellos a alguien que había muerto. Apenas llegado a Adelma, ya era uno de ellos. Me había pasado a su lado confundido con aquel fluctuar de ojos, de arrugas, de muecas. Pensé, tal vez Adelma sea la ciudad a la que uno llega al morir y donde cada uno encuentra a las personas que ha conocido. Es señal de que también yo estoy muerto. Pensé además, es señal de que el más allá no es feliz. Hasta aquí la lectura de Adelma, tocayo. Muy bien. Fíjate que escuchando la narración me traía a la mente, ¿no? Este recurso narrativo que aparte es muy efectivo. El cómo lo más parecido a nosotros, lo más semejante a nosotros, también puede ser lo más terrible, ¿no? Es como lo que ocurre con el miedo a los espejos. Claro, vas a un espejo y sabes lo que deberías ver, lo que debería estar ahí, pero y si no, o sea, ¿cómo vas a reaccionar, ¿no? ¿Cómo vas a manejar si lo que te devuelve la imagen es algo familiar, pero diferente de forma sobrenatural? Y además, en esta narración de Calvino, esta fascinación por el terror, ¿no? Esta incapacidad de voltear los ojos y seguir viendo algo que sabes que te puede aterrorizar. Y mientras intentas darle vuelta y, como decíamos hace rato, ¿no? Racionalizarlo, y que es imposible. El caso es que sigues ahí, o sea, sigues presente, intentando ver hasta la última consecuencia, y que de hecho es muy parecido a lo que ocurre a uno como lector con los libros de terror. O sea, ¿por qué lo haces? o con las cintas de terror, ¿no? Pero claro, hay un algo de masoquismo ahí. sí. Aquí Calvino pues también intenta en esta parte, porque luego lo reintenta muchas veces, cada una con un pretexto diferente, pero aquí lo hace con el tema de los muertos y de el más allá, una interpretación de qué hay después, ¿no? Y cómo va a ser. Porque en varias de las ciudades invisibles pues vemos, digamos, de cierta manera, el legado o la herencia, el que hay después y qué es lo que vamos dejando y de qué manera. Lo que se hace siempre muy muy bien Calvino es que las imágenes, ¿no? Es muy plástico la descripción que tiene de las ciudades, de las personas y de los lugares, y cómo, a pesar de que repite en cada una de las secciones de las ciudades diferentes una descripción de la ciudad, tiene que echar mano de recursos increíbles para no repetir a veces hasta los vocablos, ¿no? Creo que esa parte tiene un acierto muy bueno el libro. Totalmente. Y fíjate, yo encuentro además otros dos elementos interesantes en esta ciudad. El primero es cómo el personaje en todo momento es escéptico respecto a lo que ya sabe que existe o donde ya sabe que es. O sea, ya sabe o intuye al menos que está muerto, pero todo el tiempo es escéptico respecto de esa idea, ¿no? Y lo otro es, retomando lo que comentábamos hace un rato sobre los textos vampíricos, el personaje se reconoce a sí mismo en la otredad, ¿no? O sea, esos otros muertos que parecen al principio extraños, en realidad son parte del mismo también, de su historia, pero también porque también él está muerto, ¿no? O al menos así parece ser en lo que relata, ¿no? Así es, amigo. Pues hasta aquí esta parte de Adelma. Ok, excelente. Bien, ahora pasamos a otra de las secciones recurrentes de nuestro podcast, que tiene que ver pues con qué es lo que hemos estado leyendo, que hemos estado escribiendo últimamente, pero sabemos que podemos tomar ya ciertas libertades en cuanto a los tiempos, ¿no? Para comenzar, te invito a que nos platiques un poquito cuáles han sido tus lecturas recientes o los libros que quisieras comentarnos a mí y a nuestros escuchas. Muy bien, tocayo, perfecto. Sí, hacemos uso del término flexible de reciente. Sí. Para seguir, bueno, vamos a seguir ahora con el tema de los personajes fantásticos, pero ahora vamos a hablar de unos que son más o menos reales, ¿no? Y te quiero platicar de un texto que constantemente releo, más bien, por eso en este caso en particular le da el carácter de reciente.
porque una y otra vez estoy regresando a este texto. Te acordarás que en el capítulo anterior hablé sobre Foucault y el neoliberalismo, y en esa misma línea mencioné a un argentino, Pablo de Marinis, que hacía una metáfora de una locomotora para hablar de este régimen económico y social. Bueno, pues de Marinis se ha abocado a estudiar algunos de los fenómenos del neoliberalismo, entre ellos el de los saberes expertos que han ocurrido del liberalismo clásico hasta la época neoliberal. El liberalismo clásico muy decimonónico, por cierto, como en la línea de lo que venimos comentando, ¿no? Este interesante ejercicio lo desarrolla en su ensayo Los saberes expertos y el poder de hacer y deshacer sociedad, que fue publicado en 2009 como parte de la compilación Tecnología, Cultura Experta e Identidad en la Sociedad del Conocimiento, de Gabriel Gatti, Benjamín Tejerina e Iñaki Martínez de Albéniz. En este texto, de Marinis plantea que la relación entre los saberes expertos, es decir, aquellos relacionados con los asuntos sociales y políticos, es importante esta distinción que hace, y entonces plantea la relación entre estos saberes expertos y la actividad del gobierno, así como el estudio de esas relaciones, que no es algo nuevo, pero a él le interesa, y lo que le interesa es hacer un énfasis analítico en los expertos en el neoliberalismo y cómo se configuraron a partir de los expertos en épocas anteriores, cómo fue que esta suerte de evolución, ¿no? Aunque de Marinis acepta pues que estos otros expertos pre-neoliberales en alguna medida todavía existen, ¿no? Coexisten junto con los nuevos. El autor elige 4 figuras de expertos como modelos típico ideales en el sentido que lo planteó Max Weber, es decir, como construcciones que no son exactamente reales, pero que sirven como conceptos que permiten una mejor aproximación a la realidad, que se encontrará la realidad en algún punto entre estos tipos ideales. Las 4 figuras que construye son el intelectual fundacional, el científico puro, el ingeniero social y el analista simbólico, también conocido como tecnopolítico. Respecto del intelectual fundacional, señala que para caracterizarlo se le debe pensar como un intelectual humanista, escritor, publicista, jurista, historiador, filántropo, protocientífico de la sociedad, o bien científico de la naturaleza, o médico imbuido en inquietudes acerca de cuestiones sociales, que, como dice el autor, combina su actividad propiamente intelectual, centrada en la publicación de libros y artículos, y en el dictado de clases y conferencias, con diversas formas de la actividad política, la que ejercían a veces de manera directa, ocupando cargos de relevancia en el Estado y otras instituciones, y otras más indirectas, realizando tareas propias de un consejero del príncipe, más o menos externo a las arenas decisionales. Esta es una figura totalmente decimonónica, ¿no? Sí, claro. Intelectual fundacional. Este personaje, dice Marinis, fue por lo general un portavoz de la racionalidad política del liberalismo, embarcado en la tarea de fundar nuevas instituciones, o bien de reformar viejas instituciones para ponerlas en sintonía con los avances de los procesos de modernización política, económica y cultural de los estados y las sociedades. Los intelectuales fundacionales fueron intelectuales del y para el Estado-Nación, poniendo su tarea fundamentalmente al servicio de la construcción y la consolidación de la unidad política básica de la modernidad, que es el Estado-Nación, intenta decir de Marinis. Asimismo, pretendieron erigirse, y a veces tuvieron éxito en ello, en portavoces del conjunto de la sociedad, o al menos de sus principales fuerzas vivas. De tal forma cumplieron un papel descollante, dice de Marinis, en la elaboración de mitos de origen, historias nacionales y relatos identitarios fundamentales. Son como los constructores del relato fundacional entonces de los Estados-Nación. Por otro lado, al científico puro lo concibe mucho más como un sociólogo o antropólogo de sede básicamente universitaria, es decir, hace la distinción entre científicos sociales, vamos a decirlo así, y científicos naturales. Lo concibe entonces como un sociólogo o antropólogo de sede básicamente universitaria, más que como un físico, un biólogo o un matemático, pues ya definió previamente que los saberes expertos se refieren a los asuntos políticos y sociales. El autor plantea que este personaje ha tenido y tiene sus campos de actuación bajo el imperio o vigencia de las racionalidades políticas más diversas, debido a lo cual el campo de incumbencias y el sentido de su actividad han debido experimentar cambios significativos en el contenido y alcance de su trabajo a través del tiempo. Es decir, la tarea científica pues ha ido evolucionando según las necesidades de los tiempos, ¿no? Sin embargo, acota el autor, los científicos con sede en universidades y centros de investigación están caracterizados actualmente por una modalidad de inserción algo más diferenciada. A un nivel inferior, tiene gran peso para ellos la pertenencia institucional,
de ineludible mención a la hora de firmar papers y de participar en eventos científicos, donde es de rigor agregar a la información sobre el título académico la referencia acerca de la inserción institucional, cátedra, departamento, facultad, universidad, etc. Es decir, no eres solamente un científico, sino un científico que pertenece a la comunidad, a la institución tal, ¿no? A niveles superiores, los científicos están por lo general incluidos en sistemas nacionales y o en redes internacionales o globales de producción y difusión del conocimiento, cada una con sus específicos requisitos de ingreso, condiciones de permanencia y mecanismos de evaluación. En estos diferentes niveles se pone en juego un complejo sistema de lealtades en el que entran desde las más pedestres componendas microfísicas locales hasta las más serias disputas por las pertenencias o límites disciplinarios, o más vaga y ampliamente el compromiso con la verdad científica, entrecomillado por el autor. El científico puro, dice de Marinis, puede o no tener registro de la inmensa politicidad de su tarea y de los efectos propiamente políticos que ésta puede producir, pero en líneas generales no es ese su fuerte, ni tampoco es prioritariamente evaluado y reconocido por lo que pueda llegar a ser en tanto sujeto político. De tal forma, su distanciamiento formal de la arena de la política es en cierto modo aproblemático. Y cada vez que la politicidad de su accionar se hace evidente, se tolera que ella se realice solo en nombre de los compromisos personales o ciudadanos del científico, pero nunca poniendo en juego el compromiso intrínseco al campo de la ciencia con el elevado valor de la búsqueda de la verdad, otra vez entrecomillado por el autor. Es decir, en este segundo personaje, lo que hace de Marinis es que dice, es un personaje que viene de atrás, pero ha ido evolucionando para adaptarse a los tiempos, ¿no? El tercer personaje, el ingeniero social, respecto a este personaje, de Marinis plantea que es mucho más un individuo, a menudo también poseedor de una formación y una titulación universitaria, un individuo inserto como funcionario de carrera estable en las áreas sociales del gobierno, planificación urbana, salud, educación, entre otras. Que por ejemplo, es mucho más esto que por ejemplo un ingeniero de puentes y caminos. Es decir, la palabra ingeniero es más un pretexto para construir el personaje, ¿no? Se trata de un impulsor y a la vez el hijo dilecto de las racionalidades políticas del keynesianismo, dice de Marinis, también llamadas de estado de bienestar, o a veces también denominadas estado-providencia. Se trata de un funcionario de un estado que no solo se hallaba ya plenamente consolidado como unidad política, sino también había pasado a asumir un activo papel de promoción de la ciudadanía social, un constructo que sus predecesores liberales, preocupados por los peligros intrínsecos al gobernar demasiado, aún no habían previsto ni pretendido. Los ingenieros sociales combinan su condición de más o menos leales funcionarios estatales con la de promotores y sostenedores fundamentales de lo social, pesado edificio que solo se sostiene, o mejor dicho, pudo sostenerse gracias a su tarea. La constitución de lo social, o dicho de otro modo, de la matriz de lo social estatal, requirió la erección de un pesado andamiaje de organización burocrática y regulación biopolítica de las poblaciones. Recordarás que ya hablamos un poco de la biopolítica en el episodio anterior. Sí. En el diseño y primera puesta en marcha de estos dispositivos ya habían participado los intelectuales fundacionales, desempeñando un rol fundamental, pero la continuidad, expansión y consolidación de los mismos le correspondió preponderantemente, años o décadas después, a los ingenieros sociales. O sea, sobre las bases fundacionales de los intelectuales fundacionales, los ingenieros sociales construyen los edificios legales, burocráticos, administrativos del Estado, ¿no? El técnico de la burocracia estatal, como engranaje de un aparato, se encuentra indudablemente involucrado hasta la médula en la arena donde se toman las decisiones políticas, pero tiene muy claro que ellas no son estrictamente de su incumbencia, y en tal sentido acepta sin resignación y sin sensación alguna de impotencia, como era el caso de los intelectuales, el trazado de una tajante división de responsabilidades entre los que deciden y los que ejecutan. En tal sentido, su tarea está claramente delimitada y sobre la base de su saber técnico se relaciona meramente con la elaboración y balance de los medios más eficientes para lograr metas que no son ni deberían ser establecidas por ellos mismos. Aquí, ahorita continúo comentando el texto, pero hago una pausa para señalar que lo que está estableciendo de Marinis es que el científico puro y el ingeniero social son entes en cuyas tareas son más técnicas y establecen una clara distancia de lo político, vamos a decir, ¿no? O sea, los científicos
establecen que la persona científica en tanto persona puede participar políticamente, pero nunca la tarea científica estará inmiscuida con la política, y el ingeniero social hace un balance técnico que sabe que se usará en términos políticos, pero que sabe que esa arena decisional política no es de su incumbencia, ¿no? A diferencia del intelectual fundacional. Y hago todo este recorrido porque el cuarto de los personajes, que se llama el analista simbólico, va a retornar a esta tradición del intelectual fundacional, mezclando los mundos de la ciencia y la política. Entonces vamos a ver, de Marinis dice que recomienda que para pensar en los analistas simbólicos imaginemos más a un pedagogo consultor en cuestiones educativas, a un experto en políticas sociales o a un representante de las disciplinas de la gestión, el management y la organización, que a un ingeniero de sonido o un director de cine. Dice, su tarea podría ser pensada como un factor que contribuye al proceso de devaluación, desconversión, desmontaje del concepto político y científico de lo social. En ese sentido, agrega de Marinis, lo social había sido una figura sociológica y societal que las otras personificaciones del saber experto, los intelectuales fundacionales, los científicos puros y los ingenieros sociales, habían respectivamente fundado, racionalizado y administrado. Y ahora a los analistas simbólicos les corresponden nuevas tareas que a continuación va a señalar el autor. En principio, aclara, el término de analista simbólico lo toma del libro El trabajo de las naciones, publicado en 1993 por Robert Reich. En dicho texto, Reich plantea que las fuertes transformaciones en los mercados laborales experimentadas durante las últimas décadas ameritan una nueva clasificación de los trabajos que él mismo propone. Así existirían tres tipos de ocupaciones: los servicios rutinarios de producción, los servicios en persona y los servicios simbólico-analíticos, que en conjunto abarcarían una gran proporción de los empleos y solo quedarían fuera de estas categorías ocupaciones como los trabajadores rurales, los mineros y los empleados públicos. Dentro de los servicios analíticos simbólicos, Reich destaca un conjunto de tareas relacionadas con la identificación, solución y arbitraje de problemas mediante la manipulación de diferentes símbolos, datos, palabras, representaciones orales o visuales, entre otros. Y este es un elemento muy importante porque va a ser central en la tarea de los analistas simbólicos. Entonces, con base en esta primera descripción, de Marinis desarrolla las características de este interesante personaje. Dice en primera instancia que su existencia solo puede ser pensada a partir de la racionalidad política neoliberal, es decir, de desconversión de lo social. El analista simbólico, sigue el autor, puede estar contratado en forma temporal como funcionario en organismos gubernamentales, a diferencia de los ingenieros sociales, con quienes, por cierto, suele tener una relación conflictiva debido a que tienen enfoques de actuación muy diferentes. El analista simbólico también suele participar en espacios académicos o semiacadémicos como los think tanks, y en esos espacios sus fricciones se dan más bien con los científicos puros, es decir, está siempre en conflicto con otros de los personajes, ¿no? Esto es que los analistas simbólicos suelen tener un pie en la academia y otro en los terrenos donde se diseñan y operan las políticas públicas. Por ese motivo, sus lealtades suelen estar orientadas hacia ellos mismos, muy en la lógica del empresariado de sí, del que también ya hablamos un poco en el capítulo anterior, más que a una institución universitaria, a un organismo gubernamental o a una agencia de consultoría, pues constantemente están interactuando laboralmente con todas ellas. Luego de Marinis desarrolla las caracterizaciones más interesantes de este personaje. En primer lugar, dice, los analistas simbólicos suelen percibirse a sí mismos como nodos de una red. También ya hablamos un poco de esta noción de red en Bauman respecto al amor del capítulo pasado. Bueno, también en lo laboral existe esta idea. Entonces se perciben a sí mismos como nodos de una red en la que se articulan poderes fácticos, información y capital social. Esto es que la contraparte ética del analista simbólico no es, como en el caso de los otros personajes, la nación o la sociedad, sino todo un mercado diversificado de los potenciales compradores de sus servicios profesionales. Además, y esta me parece la característica más interesante de los analistas simbólicos, su principal tarea es la de estar todo el tiempo construyendo conceptualmente problemas. Esto es muy importante, valga decir problemas públicos, y por consecuencia las soluciones a los mismos, es decir, hacen ver a sus clientes o a las agencias donde trabajan o a las que les proporcionan servicios cosas que no necesariamente ellos veían previamente. Esa es la construcción del problema, pues. Y una vez construido el problema, por supuesto, también construyen soluciones. Claro.
De Marini señala que deben hacerlo así para que su labor profesional siga siendo vendible, para lo cual en la construcción de problemas hacen uso en muchas ocasiones de jerga hiperespecializada, a partir de la cual renombran viejos problemas, unifican problemas que antes operaban en rutas diferentes, o incluso, como te decía, hacen visibles problemas que no lo eran antes para quienes los contratan. Este texto, tocayo, me gusta mucho porque yo he hecho trabajo de analista simbólico en buena parte de mi trayectoria profesional. Me siento muy identificado entonces con esta visión, con esta descripción. Y aunque no siempre se trata de hacer una tarea fría y alejada de lo social, como lo pone, digamos, en términos extremistas de Marinis, o que opere para desmontar lo social, a veces contribuye más bien a reconstruir lo social, sí suele ser muy, muy contextual y muy heterodoxa. Es cierto lo que él dice, que se combinan muchos el mundo científico y el mundo de lo político. Y es contextual y heterodoxa también en el sentido que marca el autor, de ensamblar y desensamblar problemas, por supuesto, a partir de datos incompletos muchas veces, la mayor parte de las veces, e ideas que permiten construir argumentos medianamente válidos, o sea, es decir, los diagnósticos que construye el analista simbólico, en mi experiencia, siempre son aproximaciones argumentales para la resolución de problemas y nunca soluciones técnicas perfectas ni llenas de datos debidamente validados, ¿no? Y también está ese desapego institucional del que habla de Marinis, sin duda alguna, ¿no? Es bastante real. Pero bueno, hasta aquí mi lectura de esta ocasión, tocayo. ¿Qué te parece? Muy bien, amigo. Hay una frase creo que es en estadística, que dice: todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Exactamente. Así es. Y creo que algo parecido, ¿no? Es lo que yo interpreto de este texto. Creo que los autores, como en este caso de Marinis, algunos son un poquito más, no sé cómo decirlo, un poquito más aterrizados, un poquito más cercanos con el lector, y son más, o sea, te convencen más, ¿no?, de lo que están diciendo. Así es, totalmente. Otros son un poquito más abstractos, que creo que es lo que tiene un poquito este texto, pero es muy interesante porque juega con los propios conceptos del texto que él está escribiendo. Te paso algunas impresiones, ¿no?, de lo que estabas comentando. Primero, ¿no?, esta parte de que el mismo autor habla de cómo ciertas profesiones, ciertos trabajos hacen uso de una jerga hiperespecializada, y siento que el texto de Marinis cae un poquito en algunos de los términos, pero que él retoma, ¿no?, de autores previos. Así esa es, parte prácticamente está validando lo que él mismo está diciendo, ¿no? Porque es cierto, totalmente. Hay un montón de profesiones y actividades que son exactamente así. Yo, por ejemplo, en lo que me dedico más recientemente, que son temas de programación, términos computacionales, la jerga avanza a pasos agigantados. O sea, de hace 5 años, 10 años, se renombran y se reestructuran. Claro. Y como dicen por ahí, lo que era viejo vuelve a ser nuevo, pero ahora te lo envuelven con otro empaque, ¿no? Y con otro nombre, ¿no? Claro. Y de hecho se menciona mucho en mi profesión, retomando esta idea, ¿no?, de cómo tienes que describirle, ¿no?, al cliente o al empleador, describirle el problema y darle la solución. Acá en mi área se habla mucho de que a veces lo que construimos en programación y en tecnología a veces suele ser una solución en busca de un problema. O sea, tú ya tienes lo que puede resolverlo y buscas a las personas que tengan este problema, o les construyes, ¿no? Les convences de que tienen este problema. Así es. Para venderles la versión nueva de la solución. Y esta parte creo que es muy interesante, ¿no? Esta división entre la parte simbólica, ¿no?, del analista y la parte de otro tipo de empleos, ¿no?, o de profesiones. Él agrupa producción, servicios, lo simbólico analítico, y separa lo que es, dice él, rurales, mineros, empleados públicos, y puede haber más similares, ¿no? Y también, fíjate, relacionado con mi actual profesión y lo que estoy yo inmerso, hay una preocupación de cuáles son los empleos que están siempre en peligro de ser automatizados y de ser llevados a cabo por máquinas, por algoritmos, por robots, por computadoras, y siempre hay dos que escapan a ese peligro temporal,
y en mi área, ¿verdad? Y coincide un poquito con lo que menciona el autor, siempre está esta posibilidad de que siempre el burócrata siempre va a existir independientemente de los avances de la tecnología. Y además el propio tecnologista, el propio programador, el propio desarrollador de la tecnología, pues será el último en automatizarse a sí mismo, ¿no? Para no quedarse fuera de la jugada. Pero muy bien, un texto muy interesante que tiene mucho juego. Perfecto, tocayo. Pues ahora cuéntanos de tus lecturas. Bien, en esta ocasión, pues yo tuve que retomar muchos de los libros que había mencionado en la parte del vampiro. Lo único de ellos que yo había leído y releído pues era el de Drácula, ¿no? Con el que yo creo que muchos nos acercamos a la figura del vampiro. Pero me puse a leer desde cero. Yo no conocía la obra de Polidori, ni siquiera como referencia. Ya luego acercándome primero con el libro de Carmila, me llamó la atención. He leído un poquito sobre el tema, pero no desde la perspectiva histórica. Entonces me puse a leer el libro de Carmila completo y luego me acerqué al de Polidori, que es creo que el más desconocido para un lector, pues digamos profano, ¿no? En estos términos. Claro. Es casi como una especie de arqueología. Pero buscando, ¿no? Esta información, esta arqueología a la que hago mención, me topé con un texto interesante, con un par de textos interesantes, y que tiene que ver con un ensayo que escribió Arthur Nethercott en el 49, hace ya casi 70 años que escribió este ensayo, en el que él rescata unos paralelismos, unas similitudes entre dos textos. Uno de ellos es este libro de Carmila, de Le Fanu, y un poema inconcluso del poeta inglés Coleridge. Y él, que conocía sobre todo la obra de Carmila, pues se pone a leer todo tipo de obras que le preceden, y encuentra uno que de hecho sí llama la atención. Uh-huh. En el libro de Carmila, pues tenemos este personaje femenino, muy joven, que tiene a una conocida originalmente, no sabemos ni siquiera qué es, que luego es un vampiro, ¿no? Pero que al principio Ajá. es simplemente una chica de su edad, con cierto misterio que la rodea, con una fascinación y con una atracción, que es la parte que le da ahí cierto morbo a la historia. Y además, los demás personajes también tienen esta relación extraña, ¿no? con Carmila. En particular, esto lo dejé para esta otra comparativa. Uh-huh. El papá de la protagonista, el papá de Carmila, un hombre maduro, como dirían en aquellos siglos, que quizás se haya olvidado. Sí, muy seguramente, claro. Muy seguramente, sí. Y pues tiene una hija de 15 o 16 años, ¿no? Que es Carmila. Él también tiene una fascinación por Carmila, perdón, él es el papá de la chica protagonista. Uh-huh. Y él también tiene esta fascinación por esta chica desconocida, que aparentemente es también aristócrata, de estos vecinos de varios kilómetros a la redonda. Y también experimentan, ¿no? esta sensación. Y aparte en el libro hay otra figura que mencionaba, ¿no? Que es el tema de los sueños y de las apariciones extrañas dentro de los sueños, o al menos en un contexto onírico. Entonces está el personaje femenino, el vampiro femenino, está esta fascinación de un adulto, ¿verdad? por esta adolescente, por esta chica, y toda la parte extraña que lo rodea. Y este autor, Arthur Nethercott, encuentra un poema incompleto de Coleridge que se llama Christabel. En Christabel Ajá. se repiten los mismos elementos, solo que no podemos conocer el final, porque finalmente pues, no lo completó, no lo publicó el poeta. Pero encuentra Nethercott que también existe una protagonista femenina, que también existe una compañera, una chica que conoce y que está también con este misterio que la rodea, y se repite la figura de las apariciones extrañas en los sueños, de las advertencias de los animales, de los perros que ladran, ¿no? ante el invitado sobrenatural. Y también existe esta figura del el padre, ¿no? de la protagonista, fascinado por esta visitante extraña. Entonces, como lo mencionábamos, ¿no? en aquel episodio, ¿no? sobre lo que es original y sobre todo el bagaje que estamos arrastrando, ¿no? Y que creemos a veces, hasta nosotros mismos nos convencemos de que se nos ocurrió algo, pues vemos, sí, claro. Vemos que no.
Pero lo que yo rescato no es tanto decir que Carmila no es original, ¿no? Finalmente es esta parte súper rica en la literatura, en el arte, de ir rastreando los parentescos, ¿no? Que pueden ser parciales o pueden ser, pues así como que desconcertantes, como este que encuentra Nettercott, ¿no? entre dos autores, pues, que ambos son ingleses, ambos traen esta misma tradición, posiblemente traen las mismas lecturas, como veíamos con Mary Shelley y con Polidori. Hasta amigos pueden ser, quizás se hayan leído entre ellos obras incompletas, obras inconclusas. En este caso, pues no, ¿verdad? Porque sí se llevan ahí varias décadas los dos autores, pero hay una línea que se puede rastrear, ¿no? O sea, hay una línea en la que puedes ir conectando, ¿no? las influencias y como incluso la misma historia, pero narrada de una manera diferente o con una perspectiva o un enfoque diferente, puede ser muy interesante. Lo que yo encontré en los fragmentos del poeta de Coleridge y que es algo que es destacable, es que Coleridge al menos no hizo un poema sobre vampiros, porque de hecho no menciona la palabra vampiros. O no quiso utilizarla, o utilizó ese mismo ambiente enrarecido para crear la atmósfera, y nosotros estamos encontrándole las coincidencias que a lo mejor no están ahí, ¿verdad? Pero como ya se sabe, ¿no? Si el libro te lo da, ya no importa lo que intentaba el autor, ¿no? Entonces, en este caso, se parecen un montón los dos, el poema y el libro, los personajes, los ambientes, la atmósfera, los secundarios, ¿no? Los temas son muy parecidos. Entonces creo que es esa parte que me encontré leyendo y ahí investigando un poquito sobre estas genealogías de los vampiros, sobre todo, ¿no? En la literatura europea del 19, pues trae muchísimo, ¿no? A lo que podemos leer y a lo que podemos acercarnos. No sé cómo lo veas, compañero. Pues fíjate que la otra cosa interesante pues es cómo también la construcción de las historias vampíricas parten de generales, ¿no? De grandes conceptos, pues, que también están presentes en Coleridge, aunque en él no esté presente la figura del vampiro. Quiere decir que seguramente son temas recurrentes, ¿no? En la literatura, que hablan, pues, por ejemplo, de esto que hemos estado diciendo, ¿no? De lo diferente y de la relación con lo diferente, y cómo provoca o puede provocar al mismo tiempo fascinación y miedo o reservas, ¿no? Pues fíjate que bien, además, que en la búsqueda de terminar tu participación en este capítulo, te encontraste además otros textos interesantes, Tocayo. Sí, muy bien, amigo. Perfecto. Bueno, ahora nos pasamos a la sección final, ¿no? En la que vamos a compartir algunos de los textos, ¿no? Que hemos escrito en algún momento y que nos gustaría compartir con el público que nos escucha amablemente entre varios episodios. Así es. En este caso, pues te invito primero a ti, Tocayo, para que nos leas algunos de estos textos, ¿no? Que quieres compartirnos. Perfecto. Bueno, amigo, pues mira, algo que además no les hemos contado a quienes nos escuchan, aunque algunos ya lo saben, es que tú y yo compartimos un blog desde hace 12 años que se llama Atanor. Y ahí, bueno, hemos dado rienda suelta a nuestra creatividad en múltiples formas. Incluso varios de los relatos de los que al menos yo he hecho referencia están ahí en este blog. Recién en los primeros años de Atanor publiqué un microrelato de 4 líneas que se llamaba Esa lluvia que lo cubre todo. Era un intento de microrelato, ¿no? Hace unas semanas me enteré de un concurso de relato breve y decidí retomar ese texto y reconvertirlo para enviarlo a concursar, hacerlo un poquito más largo, para que cumpliera con los parámetros del concurso. Al final el relato cambió de nombre y ahora se llama Tempestad, y un poco va en la tónica de este episodio, en el sentido de que habla de cosas que aparentan ser algo y que en el fondo son otra cosa. Bueno, comparto ahora sí este mini relato que se llama Tempestad. Llueve en magnitudes de diluvio. Las paredes se desangran y su tinta transparente se acumula en el suelo. Las lágrimas de nube se desgajan y caen vencidas en este cementerio húmedo meridional. Sopla fuerte el viento y golpea las ventanas. Las estruja intentando abrazarlas hasta hacerlas polvo. Los cimientos se balancean en una melódica danza que parece eterna y que al mismo tiempo conduce hacia la muerte transitoria de todo lo que hasta hace poco permanecía en calma. Truena a borbotones mientras los cantos de cielo brillan y rugen.
El sonido resultante es capaz de ensordecer a quien lo escuche. Se puede percibir cómo los edificios se estremecen y las estatuas caen enceguecidas ante la tormenta que ocurre en este instante. Una efervescente prisa desborda el ambiente hasta inundarlo todo. Quedan restos de lluvia por todos lados. Nos recostamos, piel sobre piel, e interpretamos una última melodía jadeante. Nos convertimos, por algunos minutos más, en una isla que resguarda esta cercanía tempestuosa que inició hace un rato. Luego, todavía sonrientes, nos volvemos archipiélago que se toca tímidamente con el vaho que aún se desprende de nuestros cuerpos mojados, hasta que finalmente nos sumergimos en un letargo profundo que nos evapora por completo. Y hasta aquí el relato, que te digo es breve. Muy bien, amigo. De hecho, voy a dejarme los comentarios, fíjate, porque hay elementos en común con el que yo voy a leer y que no sabía. Ah, perfecto. No sabía que tú traías este texto, no me había metido a revisar el que ibas a compartir, y el que yo voy a compartir apenas lo decidí el día de hoy. Entonces sí quisiera leer el mío y luego compartimos ahí unas impresiones cruzadas, porque creo que hay me parece perfecto. Hay unos elementos en común. El mío es un libro que escribí también hace ya tiempo, lo escribí hace como unos 5 años, me parece, y no he terminado de darle forma, ni siquiera tiene un título definitivo, así que lo voy a leer pues así como va, para que luego nos pasemos, ¿no? Haya una pequeña referencia, te digo, cruzada, ¿no?, entre ciertos temas que creo que se repiten. Excelente. Dice así: Cuando bajé las cortinas metálicas percibí el profundo olor de la lluvia. Era el aroma de una promesa, pues la tormenta aún no había llegado. En aquella hora, la calle era un desierto urbano y arriba parecía que el oscuro cielo estuviera muy bajo y amenazara con aplastar al mundo. Arriba, desde lo alto de la pendiente, las luces de un autobús se iban acercando, creciendo en la oscuridad. Las puertas se abrieron y el aire gélido me golpeó en la cara. El conductor era una sombra bajo el neón, una mano extendida donde cayeron 2 monedas heladas. Los tripulantes me estremecieron. Sus rasgos eran confusos, como si fueran conocidos de una época lejana y yo fuera incapaz de recuperar sus memorias. Alguien los había descrito o dibujado. Sus rasgos eran familiares, pero de variaciones inquietantes, como seres incompletos. Desde el fondo del autobús, sentado en silencio, miraba sus grises figuras. Sus cuerpos escurrían y nadie llevaba paraguas, botas de lluvia impermeables. Sus manos arrugadas como de haberlas tenido debajo del agua por demasiado tiempo. Nadie subió, nadie bajó durante el trayecto. Como un juego perverso por turnos, uno a uno los tripulantes fueron volviendo la vista hacia mí. Su cabeza giraba en una posición tan atroz que empezaba a dolerme. Un ruido martillaba el espacio, como si gruesas gotas de lluvia cayeran de pronto sobre el techo. Duró un instante. Poco a poco me vi congelado y temblando. Ahora mi propia ropa escurría y emanaba un gélido vapor. Cerré los ojos esperando que el autobús no existiera, para convencerme de mi propia locura, porque la indudable realidad hace intolerable el terror, y yo había soportado la visión esperando que todo fuera producto de un sueño. El frío era glacial y avanzaba. Solo mi cuerpo se estremecía y de forma ocasional un rostro giraba y posaba unos ojos acuosos en mí. La incomodidad me impelía a rehuir esas miradas y dirigí mis ojos a la ventana que yacía al costado. En el reflejo no fui capaz de mirarme completo. Una mancha negra, un abismo de pulmones marchitos ennegrecía el lugar donde debían encontrarse mis ojos. Yo estaba extraviado, como detrás de una lengua gigante. Me convertía en un Jonás harapiento, cansado ya de las entrañas del monstruo, reconstruido y devuelto para rehacer la misma desdicha. Ya no quedaba en mí desesperación ni temor, tan solo un ansia de un país lejos del mar y de un cielo sin nubes. El autobús se movía más que avanzaba, y como una lenta mansión que se hunde, había un vaivén donde existía también algo más, como el zumbido que rompe los tímpanos del hombre que pronto será un cadáver. Volví a recorrer aquellos cuerpos extraños. Algunos iban parcialmente descalzos, pies desnudos, impares, atareados de agua y de limo, bajo una luz que era como atisbar una ciudad sumergida. Había 2 mundos,
el denso planeta de aquel país amasado con agua, aplastado y disuelto, ahogado en el bajo panteón de medusas y conchas de una edad paleolítica, y un segundo lugar inmaterial, donde parecía que aquellos macilentos cadáveres aconsejaran la duración de los días. Creí acostumbrarme, asimilé la luz, acaricié la profunda humedad y la añoranza de una muerte líquida, la conciencia del agua. El frío ya no entraba en mi cuerpo, pasaba al través así como el viento pasa por un collar de huesos. Sin aguardarlo, sin deseos o esperanza, la puerta se abrió mostrando la penúltima sorpresa. Estaba de nuevo en el lugar de partida, pero no donde subí, donde creí haber subido, sino en lo alto de aquella calle original que fuera una colina. Bajé casi invisible, y como si algo me faltara, sentí por última vez un vacío, un estremecimiento que era al mismo tiempo un dolor y una ausencia, la sensación de algo irrecuperable y perdido, como la infancia, extraviada por siempre en un mundo incapaz de guardar un secreto. Arriba, el cielo parecía elevarse solo un poco después de haber aplastado al mundo. Era tan negro que dolían los ojos. En el autobús alguien me miraba con ojos acuosos. No me extrañó ver mi propio rostro que se alejaba detrás del cristal. Hasta aquí, amigo. ¡Órale! Sí, estaba viendo, ¿no? Cómo traemos el tema del agua, ¿no? Como como este elemento, ¿no? Que tiene esta parte, digamos, espiritual y que puede ser positiva o negativa, ¿no? Que puede ser para bien o puede ser para mal. Y bueno, viendo tu relato, que es la parte que primero nos compartiste, y lo que mencionaba en la mención de los textos, el tema de la atmósfera. Entonces, claro. creo que cuando se habla de la lluvia, hay siempre esta parte muy de los sentidos, muy sensorial, ¿no? La parte física, la parte del sonido, la parte de la tormenta, ¿no? El viento, el agua, el frío. Así es. Entonces, creo que cuando lo mencionas, se va sintiendo una parte de frío, una parte fría en el relato, pero, claro. pero justo a la mitad del relato es cuando mencionas el tema de nos recostamos piel con piel. Entonces, sí, esa parte hace un juego que me gusta mucho, porque de esta sensación, ¿no? de frío que tiene la primera parte del relato, cambias a una parte de calidez que no es brusca, sino que la vas mencionando, y creo que le da, ¿no? este ámbito un poquito más personal, ¿no? Más de añoranza, y me gustó mucho ese brinquito, que digo, no es tosco, esa parte creo que está muy bien. ¿Cómo ves estas coincidencias? Claro, ¿no? Con el elemento. Pues fíjate que otra coincidencia que yo le encuentro es que de alguna manera intento en el texto hablar de la muerte, pero es esta muerte transitoria que ocurre después de un encuentro sexual, ¿no? Sí. Esta muerte de la que sí regresas después. En tu caso, más bien hay o sea, está la muerte presente en todos lados, pero es más bien este camino inexorable, que va llevando hacia el lugar donde posiblemente ya estabas además en sintonía con la ciudad de Calvino, de la que hablamos en esta ocasión, ¿no? Me gustan mucho cómo vas desmenuzando y vas haciendo un poco, vamos a decirlo así, lento y angustioso el camino del tránsito que va llevando este personaje hacia ese final que es inevitable, ¿no? Pero que además de alguna manera él va intuyendo en el camino, ¿no? Me parece que las figuras que vas usando a lo largo del relato me gustan mucho. Ojalá que quienes nos escuchen también lo encuentren así de interesante. A veces leído un texto no se aprecia igual que cuando se le escucha, pero creo que en tu caso estas figuras perfectamente se pueden ir entendiendo mientras se les escucha, ¿no? Me gustó bastante tu texto, de hecho, Tocayo. Muy bien, amigo. Pues con eso ya cerramos los Así es. episodios, las secciones, ¿no? Que traemos siempre de manera frecuente y que ya es la estructura de nuestro podcast. Para quien nos escucha, ya saben, ¿no? Que vamos siempre con el tema principal, vamos con Calvino y luego cerramos, ¿no? Con la parte en que estamos inmersos, ¿no? En que estamos leyendo y escribiendo, y porque luego sacamos ciertos temas. No sé, hay, amigos, algunas reflexiones finales. Pues nada, que fíjate que
aunque pareciera ser que vamos brincando de temas en nuestros episodios, hemos ido tratando de mantener una línea de continuidad en lo que queremos explorar. O sea, nuevamente en este capítulo nos reencontramos con temas como los de la originalidad y el autor, en temas como, incluso retomando un poco en nuestro canon, fortaleciendo, enriqueciendo nuestro canon personal. Y sobre todo esta idea de ir reflexionando también sobre cómo estos textos tienen una conexión con el tiempo en el que vivimos y otras épocas por las que hemos transitado, ¿no? Y ojalá que pues quienes nos escuchan también encuentren estas líneas de continuidad y otras que a lo mejor a nosotros también se nos escapan, ¿no? Y bueno, y por último además también aprovechando que hice referencia en mi relato al blog que tenemos, pues hacerle un poco de promoción, ¿no? Para que nos visiten también por allá y nos lean un poco, que el blog se llama Atanor y lo encuentran en atanorblog.wordpress.com y ojalá pues le echen un vistazo a lo que hemos escrito desde hace ya 12 años, tocayo, ¿no? Lo tenemos por ahí en este espacio. Sí, así es. Y ahora que también tú lo mencionas, pues también recuerden que tenemos las redes sociales, sobre todo en Facebook y en Twitter, sobre todo en Facebook. Así es. Nos encuentran también como Todos los Sueños del Mundo. Pues bien, amigo, con eso cerramos este episodio. Espero que a los escuchas les haya gustado, como siempre lo digo, tanto a ellos escucharlo como a nosotros pues llevarlo a cabo y prepararlo, que es también toda una experiencia. Así es, sí, bastante disfrutable. Muy bien, amigo, hasta la próxima. Bueno, tocayo, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Todos los Sueños del Mundo, el podcast de libros, escritores, literatura y temas afines. Hasta la próxima.